un tema. Yo traigo un tema que está muy acorde con los problemas que estamos viviendo. Pero más que el problema, lo que quiero presentar es una contribución, o sea, es la jaula a ese problema. Una contribución muy modesta por parte nuestra, por parte de muchos que han participado, no solo esta universidad en la que hoy estoy, la Luis Vargas Torres de Esmeralda, sino la Universidad de Oriente Santiago de Cuba, otras universidades también de Haití, un instituto de agroquímica y forestal de Montpellier, Francia, que están imbuidas en estas cosas. También tenemos otros colegas de la Universidad de Manabí, en la extensión del Carmen, que están interesados, están participando, y sobre todo a partir de la nueva replanteamiento que le vamos a hacer a este proyecto. Entonces, sin más, vamos a ir viendo algunas anotaciones que traigo en mi presentación para ir discutiendo. Por ejemplo, el problema, muy rapidito, porque ya les dije que no me interesa tanto abundar en lo que es el problema. Todos sabemos que es un grave problema la contaminación ambiental y sobre todo de agua y de los suelos. Pero me interesa más bien cómo vamos a contribuir, una contribución muy modesta, muy ecológica, muy barata, y que todos podemos hacer parte de ella. Nosotros estamos en plena disposición, como han dicho otros colegas que me han antecedido, en cooperar, en ayudar, no solo en la asesoría técnica, científica, sino también en algunos recursos, porque ustedes verán, no me quiero adelantar a la película, pero ustedes verán que se van a necesitar algunos recursos ecológicos para desarrollar esta investigación. Por ejemplo, así transcurre una sinopsis de lo que ocurre, de cómo ocurre la contaminación de nuestras aguas, de nuestros suelos. Ahí están los diferentes componentes que intervienen en esta contaminación. Por ejemplo, las ciudades, por muy pequeñitas que sean, las industrias, la agricultura tiene un componente importante, pero yo como agricultura también le hago un poco la defensa, porque todo el mundo le achaca estos problemas fundamentalmente a la agricultura, y todos tenemos un % de participación en esta contaminación. Las viviendas, toda la esfera esta agroindustrial, como la ganadería, porcino, etcétera. Y eso lo vamos a ir viendo en estas presentaciones. Por ejemplo, aquí está más amplio, y me parece que recoge mejor el sentido de lo que yo quiero explicar, porque estamos hablando de forestales, y forestal está fundamentalmente en la montaña. Y entonces, bueno, ahí tenemos desde la montaña el uso indiscriminado que todavía hoy se tiene con el uso de agrotóxicos, o sea, de plaguicidas. Todo eso van a parar a las cuencas hidrográficas, que es donde yo insisto mucho. Ahí ya nosotros estamos representando una cuenca que baja por esa montaña y descarga, puede ser en un río, una laguna, o puede ser en una bahía, etcétera. Entonces, ahí están los diferentes componentes. Yo creo que ahí en esa imagen, en esa diapositiva, abarca todo lo que yo quiero. Los vertimientos humanos, los vertimientos de hidrocarburos, derivados del petróleo, efluentes industriales. O sea, ahí está, yo creo que he recogido en esta síntesis de esa imagen todo lo que me interesa presentar. Ahí viene uno mucho más complejo, que ahí lo abarca todo. O sea, y ahí tenemos una gran ciudad o una pequeña ciudad, incluso con su bahía. O sea que hasta todo eso va a parar a las bahías, y sigue la contaminación. Es una cadena bastante grande que no para. Entonces, finalmente, nos interesa mucho el tema de la contaminación del agua. Son muchas las fuentes, pero ahí hay 4 fundamentales: la doméstica, la industrial, la agrícola y los derivados del petróleo. Y sobre cada uno de ellos vamos a hablar un poquito al final, en este tema que yo he traído a este magno evento. Como ustedes vieron, es el vertimiento y los problemas de fertilizantes, de agrotóxicos, que es plaguicida, de productos de la agroindustria, que son muchas las vertientes de la agroindustria, e incluso incluimos hoy los vertimientos de la minería. Y entonces,
es lógico que yo no voy a poder poner resultados de cada una de estas cosas, sobre todo ya resultados académicos con datos, etcétera. Me voy a concentrar un poco más en mi interés particular como fitosanitario en el tema de los plaguicidas. Es la que yo voy a utilizar con datos para exponer finalmente los resultados de cómo nuestra tecnología innovadora da algunos tipos de respuesta. Entonces, dentro de los vertimientos, ahí tenemos vertimientos cloacales, de asentamientos urbanos y rurales. Desgraciadamente, son muy importantes, son muy abusivos. Realmente hay que, a veces, en lugares que ni nos imaginamos, hay vertimientos cloacales que no tienen un sistema depurador importante, que no hay sistema de alcantarilla, etcétera, y es muy fácil que vaya a parar al río o al mar, y estamos contaminando seriamente. Los desechos y derivados del petróleo es otro importantísimo, y cómo no lo vemos muy a menudo en todas estas industrias que tienen que ver o con el petróleo, con derivados del petróleo, grasa, etcétera. Y el vertimiento de la minería, que es algo que estamos incluyendo. Hoy nosotros estamos desarrollando 2 doctorados relacionados precisamente con estos problemas de la minería, pero lo dejo para último porque es algo que vamos a empezar o que estamos dando paso, y además les traigo una sorpresa un poco ya sociocultural para cerrar prácticamente el evento, que no todo sea estas cuestiones tan académicas. Bueno, la agricultura tiene una influencia importantísima. Ahí tenemos el riego. Todo tipo de riego siempre va a traer después arrastre de fertilizantes, de plaguicidas, etcétera. Ese es el que menos, pero también, aquí sí tenemos también, cuando nosotros hacemos aniego, en estos canales lo que ocurre es mucho, los niveles de contaminación son terribles. Miren aquí, eso pasa donde quiera, eso es un trasvase. Pero hay que ver que estamos trasvasando, porque incluso a veces queremos o creemos que la agricultura es un reservorio que puede caerle cualquier cosa, vertimiento de cualquier cosa tiramos y hasta regamos nuestros cultivos con estas aguas contaminadas. Y ojo con eso, muchos organismos muy peligrosos pueden estar viviendo ahí. Hoy sabemos que se ha roto el ciclo epidémico del paso de enfermedades de animales e incluso de plantas al hombre. Hoy tenemos algunas bacterias del género Clostridium que dañan a humanos y son enfermedades de plantas. O sea, enfermedades bacterianas del género Clostridium en plantas que enferman a humanos. O sea, que en eso hay que tener mucho cuidado. Hoy se están revisando muchos conceptos, porque no es aplicar cualquier cosa ni utilizar cualquier abono orgánico, sino si no está bien analizado o su procedencia. Por ejemplo, para el tema de los abonos orgánicos es muy útil el uso de la lombricultura, porque las lombrices en su proceso metabólico destruyen muchos de estos elementos y vamos a tener un humo mucho más sano que el que cogemos de un compostaje. Y si hacemos un compostaje tenemos que utilizar determinados microorganismos que interactúen y eliminen los vestigios de esos fitopatógenos que están en esa materia orgánica como materia prima en su descomposición. Ahí tenemos canales de riego, también estos canales van arrastrando y lo que llevan mucho después a las cuencas, porque estos canales después desembocan en cuencas hidrográficas, en lagunas, en ríos o en el mar. Miren ese aniego. Ahí anegamos, es un sistema de riego que tiene la agricultura que abunda mucho, pero ahí va arrastrando y ahí se va arrastrando todo lo que le aplicamos. La cantidad de fertilizante que se aplica hoy es increíble en la agricultura y de plaguicidas. Y si es aquí en Ecuador, terrible. Y esa es una de las batallas que estamos nosotros librando con mis estudiantes. Nosotros tenemos una campaña de desarrollar una agricultura agroecológica, una agricultura sustentable o sostenible, con mínimo uso de plaguicidas, ir un poco haciendo apertura al empleo de medios biológicos. Entonces, ese es un ejemplo muy peligroso. Desagüe de vertimientos agrícolas, o sea, ya eso es una toma que hicimos de un vertimiento agrícola
Y entonces, bueno, sabrá Dios cuántas cosas no estarán ahí en peligro, qué cosas no estarán saliendo por esas tuberías. Pero una muy grave, muy grave en la montaña, y más acá los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, es el tema café y cacao. Estas despulpadoras de café tradicionalmente se han construido al lado de ríos o de cuencas hidrográficas, lógico, para tener el agua cerca y tener el reservorio para echar toda esa inmundicia. Y entonces lo que estamos acabando con el ecosistema, porque ese fermento tiene una gran cantidad de ácido galacturónico. Este es un ácido orgánico muy peligroso, muy ácido, muy peligroso, pero que acompleja y arrastra metales pesados. Por lo tanto, cuando nosotros vertimos todo eso, él va arrastrando y va complejando metales pesados y los va arrastrando consigo a esas fuentes de agua, a esas cuencas, y esas cuencas van a parar a manantiales, van a parar a presas, donde muchas de ellas, de ahí parte el consumo de agua potable de la población. Entonces, todo esto es un grave peligro en la montaña, es una fuente de contaminación muy seria. Muchas no disponen de la verdadera forma de destruir y de degradar esto. Y entonces lo más fácil es verter a la cuenca. Ahí hago un resumen de cuáles son estas fuentes de contaminación. Lógicamente, para no ser reiterativo, ahí tenemos los agrotóxicos, los plaguicidas, que es el que nos hemos concentrado y en el que me voy a concentrar un poco más en los resultados finales. Los agroquímicos, o sea, los fertilizantes, sobre todo los fosfonitrogenados, el uso de materias primas de la minería, el uso de combustibles fósiles y de madera, los vertimientos de residuos agroindustriales. Residuos agroindustriales son muchísimos, ahora vamos a mostrar algunos. Los desechos cloacales y albañales, los abonos orgánicos contaminados. Porque hay que tener, nosotros hoy abonos orgánicos, nosotros utilizamos pienso para alimentar gallinas, porcinos, muchos animales. El pienso tiene contaminantes de metales pesados. Por lo tanto, en ese abono orgánico de las excretas de esos animales, ahí está rico en determinados metales pesados. Y cuando estamos fertilizando con estos abonos orgánicos, estamos introduciendo también, estamos contaminando con metales pesados. Entonces, los agrotóxicos, además de todo lo que yo dije anteriormente, muchos de ellos contienen en su molécula metales pesados que lo hacen más peligroso aún. También, aunque han desaparecido muchos de los persistentes, como son los organoclorados, pero aún siguen en el mercado algunos. Estos son plaguicidas que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pasaron a la agricultura. Y todavía hay algunos de ellos, ya no lo más peligroso como el DDT, el Aldrin y el DRIN, esos desaparecieron, pero todavía hay algunos como por ejemplo el endosulfano tiodán, se usa mucho para el control de la broca del café. Hay algunos acaricidas que sí son todavía organoclorados. Entonces, en cuanto a los agroquímicos, los derivados del ácido fosfórico son peligrosos. También muchos contienen trazas de metales pesados en dependencia del yacimiento de origen o roca madre que les dio lugar. Eso no se lo podemos quitar de encima. Vertimiento de residuos agroindustriales, miren cómo es. Ya se rinde madera y pulpa de papel. Hoy incluso en los bosques, en las áreas forestales, se están instalando para procesar madera, y entonces, bueno, ahí está ese acerrín, al final va a parar también a estas cuencas hidrográficas. Cachaza de la agroindustria azucarera, bagazo y bagacilla de caña, pulpa y cascarilla de café, pulpa y mazorca de cacao, pulpa y cáscara de coco, cáscara de banano, cascarilla de arroz. Todo eso son desechos de la agroindustria, sobre todo que son muy contaminantes. Por supuesto que la naturaleza es muy sabia, y yo diría, mi Dios, pues yo soy muy católico, muy religioso y respeto las tendencias de cada cual, pero la sabiduría de la naturaleza pródiga que Dios nos dio, pues también no es estática y tiene mecanismos para ir resolviendo algunos de estos problemas. Este es el ciclo bioquímico que tiene lugar, por ejemplo, volatilización
O sea, estos productos que yo aplico, fertilizantes, plaguicidas, no quedan estáticos para toda una vida. Ocurren una serie de fenómenos físicos, químicos, biológicos, etcétera, que ayudan en cierta medida a su disipación, a su biodegradación. Fotodegradación, ahí yo estoy mostrando una serie de procesos que ocurren naturalmente. No me puedo detener porque yo quisiera que me sobrara algún tiempo para hacer reflexiones, para escuchar opiniones, porque eso es lo que el trigo que da esta... Entonces los procesos de degradación abiótica que tienen lugar, ahí lo tenemos. Por supuesto, eso hace que estos productos no sean eternamente contaminantes. O sea, la propia naturaleza va a resolver algo de eso. Se disipan en los suelos agrícolas. Pero vamos a parar ahí. Ese es el reservorio final y es a donde nosotros nos queremos concretar. Las cuencas hidrográficas. O sea, todos esos vertimientos van a parar a las cuencas hidrográficas. ¿Qué ocurre con eso? Están formándose cárcavas que ayudan a que todos esos vertimientos vayan directo a estas cuencas hidrográficas, esos ríos. Nosotros sabemos que en cualquier montaña y en cualquier cultivo lo circundan muchísimas cuencas hidrográficas, ríos, arroyuelos, etcétera, que uno va alimentando a otro. Y entonces va trasladando, va exportando la contaminación. Ahora yo me pregunto, o nos preguntamos, ¿cómo mitigar la contaminación ambiental en agua y suelo? O sea, ya el problema hasta ahora yo lo replanteamos, porque ustedes lo conocen, todos conocemos todas estas cosas que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo mitigamos? Y no digo cómo lo resolvemos, porque es un problema bastante serio, pero ¿cómo podemos mitigarlo? Bueno, para mitigar estos problemas hay este rompecabezas que yo pienso que ustedes estén de acuerdo conmigo. Primero, voluntad política. Si no hay voluntad política de cualquier sistema que sea, no va a funcionar nada, porque tienen que venir ese aporte, esas decisiones desde arriba para poder trabajar nosotros los científicos con un poco más de amplitud. Tiene que haber una disposición empresarial. Generalmente los científicos no somos empresarios, ni estamos en empresas, estamos en instituciones de la ciencia, con mucho deseo de llevar esos aportes. Pero si no hay una empresa que nos acoja, que ponga a su personal en apoyarnos y en trabajar, y cuando yo digo disposición empresarial de cualquiera, puede ser privada, puede ser pública, etcétera, pues nada, no va a funcionar nada. Y por supuesto, todo eso requiere de condiciones financieras. Son proyectos que requieren de un financiamiento inicial de partida. Muchos de estas finanzas no tienen retorno, porque ¿qué le vamos a decir después a toda esta cosa de la contaminación? Que nos pague para reinvertir esas finanzas. Eso es imposible. Conocimientos técnicos hay que tener, ese es lo que aportamos las universidades y los institutos. Ahí estamos prestos todos los científicos en aportar para resolver estos problemas que ya por lo que estamos oyendo, muchos de ellos ya son irreversibles, pero vamos a tratar de trabajar en lo que posiblemente todavía podamos resolver. Y estoy seguro que toda la comunidad científica y por las proyecciones de todos los conferencistas en este congreso, puedo asegurar que es ese. He escuchado toda los deseos de apoyar y de no mantener nada bajo secreto. He escuchado exposiciones excelentes y todo el mundo termina diciendo que no tiene nada bajo manga, no quiere tener nada bajo manga, todo el mundo puede cooperar. Consideraciones ambientales. Para resolver estos problemas hay que tener consideraciones ambientales, una educación general y la continuidad de procesos. Continuidad de los procesos, no es iniciar y después le di la espalda y todo muy lindo y aplauso y ya me olvidé a la semana, no, si no, no camina nada. Ahora, ¿cómo manejamos estos riesgos?
¿Cuál es la idea nuestra y qué hacemos, cómo estamos haciendo para manejar estos riesgos? En primer lugar, una buena capacitación. La capacitación incesante, esa es la de todos los días. Esto que estamos haciendo es capacitación. Por eso yo aplaudo mucho a CIDECUADOR, porque es uno de los que aporta mucho al Ecuador en todos los eventos que organiza. Pero no es solo que se queda aquí en el evento, todo esto lo publican, lo editan, lo llevan abajo, y es muy interesante el trabajo de ese equipo de CIDECUADOR. Y realmente yo siempre los he felicitado por la labor tan maravillosa que desempeñan. Además de eso, bueno, pues vienen las tecnologías. ¿Pero qué tecnología? Desde las ancestrales, desde tiempos remotos hasta hoy. No, no es solo la élite, las cosas hoy, las tecnologías mal llamadas de punta, sino también las cosas de antaño que pueden apoyar, es compartir todo lo que aporte, todo lo que aporte. Y por supuesto, regulaciones legales, porque cada país tiene sus propias regulaciones legales, que eso es muy sabio, eso están dentro de las leyes de la República, forman parte de leyes que hay que cumplir para un poco que atenuar estos problemas de la contaminación. Por supuesto que la capacitación es una cadena, es una formación de formadores. A mí no se me ocurriría que yo voy a formar a todo el mundo, que con mis conferencistas ya yo voy a preparar a todo el mundo. Esto hay que preparar a uno y a otro y a otro y a otro. Una cadena, es la formación de formadores, pero incentivarlo para que ese que está en el surco siga preparando al que está a su alrededor. Nosotros estamos haciendo algunos pininos en las investigaciones, por eso hablamos de investigación e innovación tecnológica. A través de proyectos hemos ido adquiriendo algunos recursos, seguimos en proyectos, seguimos con algunas instituciones que nos están apoyando, tenemos muchas universidades también mucho más prestigiosas y mucho más consagradas que también las hemos ido uniendo, porque aquí es unir, no es dividir, es unir. Y bueno, llegamos finalmente a cuál es el know-how de nuestras tecnologías. ¿Qué pretendemos nosotros entregarle a ustedes? Bueno, primero estamos hablando de la fitorremediación. La fitorremediación son tecnologías agroecológicas muy interesantes. Hay que meterse en ese mundo. Es muy compleja, son muchas las aristas que intervienen en la fitorremediación y ahí muestro algunas. O sea, es muy complejo, pero es la interacción planta con determinados simbiontes micorrizoféricos que pueden ser hongos o bacterias. En el caso nuestro, ambos, hongos y bacterias. Trabajamos con muchos organismos, los trabajamos, los estamos probando de hace muchos años. Verán, nosotros empezamos esta investigación en el año 1991, lo verán un poquito más adelante, y hoy estamos creando aquí en Esmeralda un banco de estos microorganismos a la disposición de todos. Al final, cuando yo termine mi conferencia, verán que está mi correo, que están mis teléfonos, y nosotros, para mí sería honorífico recibir alguna comunicación de ustedes solicitándonos algo. O sea, estamos en disposición. Ya a mi edad, ya yo pinto los 70, ya mi resultado es ver lo que eso prende abajo, cómo nuestros estudiantes hoy se forman. Cuando yo tenga un estudiante de eso que mañana sea el ministro de Agricultura, ese es mi resultado. Ya no atesorar absolutamente nada. Entonces, todo el que esté interesado en continuar esta labor, pues estamos abiertos a facilitarle alguna cepa. Tenemos un banco de microorganismos de muchos de estos organismos benéficos a la disposición de ustedes. Hoy estamos rehabilitando esa cepa por los problemas de la pandemia, distanciándonos del laboratorio, ocurrieron muchos fenómenos que no es el caso, y estamos trabajando en volver a rehabilitar esos ceparios. Entonces, son muchas las interacciones planta-suelo, microorganismos de todo tipo, que es el marco teórico para todos estos procesos de la fitorremediación, que es una lástima no me pueda detener porque son otras cosas las que quiero con ustedes precisar. A través de mi correo, de mis teléfonos, podemos comunicarnos y yo les puedo hacer llegar algunos otros materiales. Los libros de que hablé están publicados en diferentes editoras. Hay una editora que ya prácticamente me he casado con ella, que es la Académica Española. A través de ella
Ahí hay un catálogo y ustedes pueden adquirir en calidad de préstamo o descargar, etcétera, etcétera. En algunos hay que soltar alguna platica para que ellos vivan, ¿no? Entonces, ahí tenemos todo el marco teórico de nuestra investigación, es basado en el sistema planta, microorganismos, sobre todo micorriza y determinados otros hongos que son antagonistas. Y bacterias también rizoféricas, productoras de surfactantes. Bueno, no me voy a adelantar, eso viene un poquitico más adelante. Estas bacterias rizoféricas, productoras de sustancias que degradan las grasas, de surfactantes, de sideróforos. Sideróforos son también unas sustancias muy interesantes que acomplejan metales pesados, fundamentalmente hierro. Se lo quitan a los microorganismos patógenos y entonces esos microorganismos patógenos ya se debilitan y es un modo de la lucha biológica hoy muy moderna. Pero también ellos acomplejan otros metales pesados y evitan las correntías de estos que vayan a las cuencas hidrográficas. O sea, es una combinación. Ahí estamos mostrando todo eso. Miren cómo hay en ese complejo suelo, plantas, se ocurren una cantidad de reacciones bioquímicas muy interesantes. Y bueno, vamos, en esencia me detengo aquí. Este es nuestro know-how. Nosotros cogemos un seto antierosivo, una planta. Le llamamos seto antierosivo porque la función de ello es sembrarla en barreras hidrorreguladoras, o sea, cercanas a las cuencas, 10 metros de ancho. De cada cuenca hidrográfica hacemos unas barreras con estas plantas. Si son forestales, mucho mejor. Y yo les voy a explicar después por qué si son forestales. Por eso es que esto donde ha encajado bien es en este evento ambiental y forestal. O sea, nosotros trabajamos fundamentalmente con especies forestales. Estas las micorrizamos, o sea, a estos cultivos los micorrizamos, los inoculamos también con estos simbiontes rizoféricos. Hemos trabajado con muchos de ellos, pero nos hemos casado con un grupo de bacterias del grupo de las pseudomonas fluorescentes, que vienen elementos más adelante. Y ese es en sí nuestro bioreactor. Es a lo que le hemos llamado filtro ecológico y de ahí salió ya nosotros tenemos una patente que se llama así, filtros ecológicos. Es una biotecnología de fitorremediación. Entonces, es ahí la esencia. O sea, sembramos esa barrera hidrorreguladora a 10 metros de ancho de las cuencas hidrográficas y todo el arrastre lo que hace es retener esos contaminantes, los atrapa y los biodegrada, acelera su biodegradación. Y entonces lo que llega a la cuenca son aguas limpias, aguas potables. Logramos filtrar a través de estos filtros todos esos contaminantes de residuos de plaguicidas, de fertilizantes, de la minería. De la minería lo que hacemos es atraparla. Por eso es que es fundamentalmente forestales, porque esos metales pesados van a parar a las raíces y incluso pueden subir tallos. Y entonces no debemos de pensar mucho en plantas de consumo porque la estamos enriqueciendo de metales pesados. Me detengo aquí en esta imagen que encontré y me satisfizo mucho. Ahí tenemos las micorrizas y una planta, dándose la mano. Eso es importante. ¿Cuál es ese mensaje? No todas las micorrizas les gusta a todas las plantas, ni todas las plantas les gustan todas las micorrizas. Incluso hay familias como las crucíferas que jamás se micorrizan. Usted ha podido hacer cualquier intento y ninguna crucífera se micorriza. Y entonces, porque tiene que haber amor, yo digo que se tiene que establecer un matrimonio micorriza-planta para que se establezcan. Y entonces, eso es importante. Por eso hay muchos científicos, pseudocientíficos, que hablan del tema de las micorrizas como ciencia ficción. Lógicamente, si usted no hizo un estudio previo de ver qué micorriza es la que se adapta bien a ese ecosistema, cuál es la micorriza que de verdad pues va a parasitar, vamos a decir, a las plantas, pues
entonces no está haciendo nada, estamos votando y al final no va a tener ningún resultado. Y eso es un elemento importantísimo. Hay que seleccionar la micorriza y hay que seleccionar la especie botánica. Es de ese matrimonio, cuando ese matrimonio se da, entonces que nosotros lo podemos utilizar. Entonces, bueno, algunos datos, algunos elementos de las micorrizas ahí para no abusar de ustedes en muchos datos. Además, quiero que me sobre tiempo. Voy ahora a acelerar un poquito. Ahí tenemos algunos elementos de las micorrizas, sus características, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un banco con 18 micorrizas, todas del género Glomus, todas son vesículos arbusculares, son las que funcionan en este proceso de la fitorremediación. Hay muchas micorrizas, pero hay pocas de las vesículas arbusculares. ¿Qué es eso? Que tienen vesículas, que tienen arbúsculos. En esas vesículas se desarrollan muchas enzimas. Eso es importante. Yo no me puedo detener, me hubiera gustado detenerme en cómo, bueno, ahí tenemos bajo el microscopio de las micorrizas que estamos nosotros usando. Glomos, nos ponemos, es una incógnita, ese es el know-how, ese es uno de las que nos está dando excelentes resultados. Miren la foto al microscopio. Y ahí entramos en las bacterias. Ese es el otro grupo importante. O sea, son las micorrizas y estas bacterias rizosféricas. Nosotros estamos trabajando con el género Pseudomonas fluorescentes. Cuidado con eso, que hay pseudomonas muy peligrosas a animales y al humano. Entonces, para eso hay que hacer una selección muy cuidadosa. Los bacteriólogos saben en lo que yo les estoy diciendo. Me perdí de una conferencia extraordinaria de bacteriología. Yo lo siento, después veré si la puedo recuperar. Entonces, ahí tenemos algunos datos para los que les interese, con las que estamos nosotros trabajando. ¿Quiénes son? Les estoy dando elementos ya de nuestro know-how. De esta pseudomonas hay unas 150 especies de ese género, pero con las características nuestras no hay tantas. Miren las características morfofisiológicas con las que estamos trabajando. Los bacteriólogos saben que estas son pruebas clásicas y esenciales para poder decir con qué bacteria estamos presentes. Son las pruebas LOPAC, de acuerdo a los resultados que dan con todos estos pruebas bioquímicas. Estas son pruebas bioquímicas muy interesantes. Entonces ahí tenemos uno de los sideróforos que produce esta bacteria. Ese sideróforo acompleja metales pesados. Entonces él es el causante, él es el que acopla, él es el que retiene a esos metales pesados y los retiene en esas raíces y después lo trasloca a parte de las plantas como reservorio, donde se almacenan en el leño. O sea, esa es una madera que nosotros lo que recomendamos es no utilizar después a quemar, no como leña, sino en muebles y demás. Y ese mueble, esa cama que hacemos, bueno, ahí está de por vida esos metales pesados. Esa es su tumba. Entonces, bueno, algo de cómo y dónde se materializó este proyecto innovador. Muy rapidito. ¿Cómo y dónde? Ahí tenemos algunos elementos de dónde las entidades que han participado. Por favor, si alguien se me ha escapado ahí, ya yo me di cuenta que sí, nos disculpan si alguien de los auditorios son de estas instituciones que saben que están participando. Nosotros empezamos en el año 1991 hasta nuestros días. Miren ahí el calendario por etapa. Inicialmente empezamos en la cordillera de la Sierra Maestra, es la elevación más importante de Cuba, precisamente en mi provincia, que es Santiago de Cuba. Es prácticamente la única elevación importante, jamás comparada con ninguno. Sí, su altura máxima es 1974 metros sobre el nivel del mar. Así que no es una cosa del otro mundo. Aquí que estamos trabajando nosotros con setos, café, cacao, frutales, etc. Entonces ahí tenemos, esa es la zona, toda esa es mi provincia, Santiago de Cuba, ese es el macizo de la Sierra Maestra. Y ahí trabajamos, arrancamos en el 1991 haciendo protección de diferentes cuencas. Teníamos cuencas donde
usábamos una micorriza, una combinación, o sea, muchas combinaciones, variantes, como un diseño experimental, siempre teniendo un testigo. Y fundamentalmente esos son suelos destinados al café. Esa es la zona caficultora de Cuba, que es en la montaña. Café arábigo. No se produce mucho café, lo que produce un café arábigo de muy buena calidad, pero en pocas cantidades. No competitiva, por supuesto, jamás, ni con Colombia y menos, ni con Ecuador y menos con Colombia, ni con Brasil, que no será muy bueno su café, pero también es muy abundante. Una cosa importante, en esta investigación hemos explotado mucho los métodos de bioensayo ecotoxicológico. O sea, la respuesta a la lombriz de tierra Eisenia foetida, la lombriz roja californiana, es muy sensible a plaguicidas. Por supuesto, para eso hay que hacer curvas de calibración de determinadas concentraciones de un producto contaminante y cuál es el efecto fitotóxico ecotoxicológico sobre ese organismo modelo biológico. Eso lo hemos hecho con la lombriz, con las libélulas en las aguas. O sea, hemos utilizado a los odonatos para monitorear la contaminación de las aguas. Estas larvillas es de un nematodo controlador biológico que se llama Heterorhabditis bacteriófora. Es muy susceptible a plaguicidas y a cualquier contaminante en los suelos. Los cultivos in vitro, en este caso, hemos estado utilizando vitroplantas de banano y plátano, que son muy sensibles sobre todo a herbicidas. Y bueno, también el uso de algunos moluscos, ostras, etcétera, que son organismos concentradores y que ahí responden muy bien a la contaminación ambiental. Ahí tenemos cómo estamos montando un experimento, el experimento con las vitroplantas de banano para que tengan alguna idea. Y bueno, lógico, también corroboramos estos resultados por las altas tecnologías de métodos analíticos instrumentales con lo que dispone nuestro laboratorio con métodos cromatográficos, tanto cromatografía gaseosa, HPLC, acoplados a masa y la espectroscopía de absorción atómica, sobre todo para el tema de los metales. Resultado obtenido muy concreto, yo les dije que no era el objetivo atiborrarlo de resultados, tendría que poner resultados de los fertilizantes, de los plaguicidas, de la minería, de los compuestos del café, etcétera, etcétera. Pero sí hablar, por ejemplo, ahí tenemos algunos resultados, esto es basado en plaguicidas. Nosotros propiciamos la lixiviación de algunos de esos plaguicidas que están en la lista, en diferentes puntos de pendiente de 45 grados, hicimos colecta a 1 metro, a 2 metros, y hicimos evaluaciones tanto por los métodos analíticos instrumentales como por los métodos de bioensayo y pudimos determinar qué niveles de depósito tenía en comparación con testigos. Y ahí es donde hemos podido ver cómo estos filtros, cómo este sistema ha logrado biodegradar de forma acelerada, 3 veces incluso acelera la biodegradación de estas moléculas. Ahí tenemos las curvas de degradación, son reacciones cinéticas de primer orden que tienen estas curvas y por lo tanto hay ecuaciones que las definen y de estas ecuaciones las pendientes de esas curvas pues nos dan evidencia de la cinética que tiene lugar en estas reacciones de biodegradación. Ahí nosotros mostramos entonces las constantes de velocidad en el caso del testigo y del tratado. Observen cómo las constantes de velocidad donde están los filtros se pueden multiplicar por 3 veces, o sea, la velocidad es 3 veces la degradación de estos productos. Y entonces los tiempos de vida media, en el caso del testigo y en el caso de las áreas tratadas, miren cómo se reduce la residualidad de estos productos cuando yo uso esos filtros ecológicos. Es abismal, sobre todo con productos tan persistentes como es el disulfotón, como son muchos de estos, el carbofurán, los que conocen un poquitico de plaguicidas, bueno, pues saben que estos son productos de alta persistencia. Entonces, este es ya desde el punto de vista gráfico el comportamiento de estos filtros, de las diferentes combinaciones. Ahí tenemos siempre esa barra azul, es el testigo. Y algunos datos, porque siempre tenía que poner algunos datos para que la gente no diga, bueno, qué conferencia sin datos, ¿no? Esos son algunos pocos datos.
de cómo se ha comportado las cuencas, diferentes cuencas hidrográficas. Fíjense que tenemos Testigo y la cuenca, la sección de la cuenca protegida, Testigo protegida. Ahí tenemos 4 cuencas, todas de la Sierra Maestra, de esa cordillera, vertiente sur de la cordillera de la Sierra Maestra. Y estos son unos datos muy interesantes ya de los parámetros de calidad del agua, oxígeno disuelto, demanda bioquímica de oxígeno, dureza total, salinidad, que nos dan algunos resultados interesantes. Ahora, ¿en qué estamos? Estamos haciendo una extensión de esta investigación aquí al Ecuador. Ya esta es una investigación que su primera etapa comenzó en el 2016. Pretendemos que termine este proyecto en el 2025. Tenemos un equipo muy interesante, todavía siguen participando instituciones cubanas, pero ahora se van sumando instituciones ecuatorianas y tenemos un padrino muy importante que es el Instituto de Agroquímica y de Suelo y Agroquímica de Montpellier, Francia, que son nuestros padrinos porque el padrino siempre ayuda financiero, ¿no? Esa es la ayuda que nosotros perseguimos más de ese padrino. Entonces ahí estamos trabajando con unos estudiantes que están desarrollando sus trabajos de diploma. Estamos trabajando con esas 4 especies forestales: balsa, guayacán rosado, melina, teca. Esto es incipiente. Lo primero que estamos viendo, cómo ellos se micorrizan, cómo ellos responden, cómo ellos enfrentan determinadas plagas y van saliendo. Entonces, esa es la sorpresa que yo les tenía. Ahí tenemos la nueva proyección de nuestro proyecto, que se va a circunscribir en el tema de la minería. Es ahí donde lo vamos a hacer. ¿Qué cosa es eso? Bueno, mucha gente ha pasado por ahí del mundo entero. Esa es la catedral de la Virgen del Cobre, la patrona de Cuba, la Virgen María, la Virgen del Cobre. Igual que los mexicanos tienen su Virgen, la Guadalupe, como su patrona, Cuba tiene su patrona, que es la Virgen del Cobre. Pero ahí en eso es parte de la Sierra Maestra, y ahí está una de las minas más importantes de Cuba, una mina de cobre. Entonces, la ciudad de Santiago de Cuba está detrás de esa montaña, pero abajo, a nivel del mar. Y entonces los ríos que salen de aquí con esos arrastres de contaminantes de la minería, pues van a parar a esa presa. Hay una presa que lógicamente el gobierno ha impedido que se pase a la población. Se utiliza en problemas industriales, en la industria pesada, etcétera, etcétera. Por supuesto, eso está más retirado de la ciudad. Pero ¿quién no dice que alguien se aproveche de esa agua? Entonces hay que protegerla todo. Entonces, bueno, esa es la Catedral del Cobre. Para los que nunca han estado, ahí está la Virgencita. Muchos han pasado por ella a pedirle. Ella también nos da de todo. Yo les sugiero que hagan algún día un tour y vayan a Santiago de Cuba y no dejen de ir jamás a esa iglesia y le pidan con mucho fervor a la Virgen del Cobre. Ahí tenemos, eso es muy nuevo, ese fue el lugar donde también ocurrió el primer levantamiento de esclavos después de Haití, 1796. O sea, los cimarrones se le llamaban. Ahí los negros se alzaron. Estos negros fueron incluso los que descubrieron en la bahía a la Virgen y la trajeron para ahí. Y entonces se le hizo primero un tipo de altar y después, bueno, ya lujoso. Entonces, ahí es donde vamos a montar la etapa que le sigue, o que ya la estamos montando. Ahí se están desarrollando 2 doctorados, 3 maestrías. Todo eso es del cobre, ese es el río. Miren la coloración azul por el cobre. Todo eso va a parar a la ciudad de Santiago de Cuba. Todas esas montañas forman parte de eso. Miren las minas, son minas abiertas, ahí está. Entonces ya estamos trabajando. Ahora, ahí viene la parte novedosa, y es las ideas que les quiero traer o le estoy vendiendo aquí a los ecuatorianos. ¿Con quién nosotros vamos a fitorremediar? Con esa planta que se llama marabú. Marabú, que para algunos es una locura, es una planta invasora, espinosa y terrible. Miren el nombre científico,
pero una planta es una leguminosa, es formadora de suelo, con una riqueza enorme de bacterias nitrificantes. Y entonces, de ahí es donde nosotros hemos aislado algunas de las micorrizas y las bacterias estas de las pseudomonas solubilizantes, de aquí de ese marabú. El marabú también es comida de todo tipo de ganado, les gusta muchísimo, es una leguminosa, tiene mucha proteína, el impedimento es las espinas. Y, colega, sembrarla, nada más que hay que regar algunas de esas semillitas para que ella solita se llene eso. Entonces, yo digo que para tener unas lomas peladas, donde están ocurriendo, como aquí, los desbroces horribles, los deslaves, que están tapando viviendas. Bueno, pues vamos a sembrar ese marabú, a formar suelo, que aquí hay muchos lugares donde hay que formar suelo, sobre todo cuando uno viene de Quito, vamos hacia Esmeralda, ahí vemos muchas montañas peladitas. Y bueno, si no se pueden cultivar por algunas razones, podemos ir formando suelo y evitar que existan estos deslaves, sembrándolas a ellas. Pero del marabú hay una gran industria. Ahí la tenemos, la industria del marabú. La industria del marabú ahí la tenemos. Miren, se obtiene, un marabú puede crecer y tener ese tallo, ese diámetro de tallos, pero el mejor carbón vegetal que se obtiene para la industria farmacéutica, la industria química, los cosméticos, se obtiene del marabú. Pero además no chisperretea, o sea, usted cocina lento, sin apenas humo, muy fino, se obtiene excelente carbón y se vende, es una fuente de divisa del país extraordinaria hoy con el caso del marabú. Pero miren los muebles que se fabrican del marabú. Entonces, también por eso es toda una gran industria y yo le estoy diciendo que podemos hacer mucho con este marabú y con resolver los problemas del suelo y de la contaminación, porque excelente es como descontaminantes de suelo con todos estos vertimientos, con estos agroquímicos, con estos agrotóxicos. Entonces, como ustedes ven, esta es más o menos la idea y para no abusar y ver si, no sé si me quedan algunos minutos, pues con esto yo quiero terminar para barrer algunas inquietudes, algunos comentarios. No quise cerrar, sino con esta cuestión cultural un poco, cambiar esta tónica casi ya como pretexto para el cierre de este maravilloso congreso. Entonces solo me resta agradecerle por la atención que han prestado y espero que le haya sido de interés y grata esta conferencia de cierre, que siempre una conferencia de cierre uno dice, bueno, debe ser algo espantoso, entonces para el que nos toca presentarnos queda esa incógnita. ¿Será que ha cumplido las expectativas? Bueno, agradecido porque me hayan escuchado y hasta el próximo congreso decide. Antonio, usted tiene la palabra. Voy a cerrar aquí, ¿no es? ¿No es?